Un día muy difícil en las escuelas de Torreón con el regreso hoy a clases después de que el viernes pasado conociéramos la tragedia por el ataque de un menor de 11 años que con un arma de fuego asesinó a su maestra. Este ha sido un día muy difícil en casi todas las escuelas de la comarca lagunera. En los últimos 5 años ha habido, en las últimas 2 décadas ha habido alrededor de 5 casos como este en el país. Desde luego es, o parece por el número, bastante excepcional, pero ojo, lo que pone otra vez de manifiesto lo que vimos o lo que supimos del viernes en la escuela de Torreón es un dato que sí ha sido consistente su crecimiento en los últimos años y es el crecimiento de la violencia por acoso o por bullying en las escuelas, que en buena medida está reflejando, igual que puede ser en efecto con la tragedia del viernes pasado, la creciente problemática de la violencia en las casas, al interior de los hogares de las familias y también en las calles, en ese ambiente de violencia en el que están creciendo nuestros hijos. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver unos datos y arrancamos aquí en el foro con nuestro tema de hoy. El regreso a clases hoy en Torreón ha sido particularmente difícil para los alumnos del Colegio Cervantes y el resto de las escuelas de la comarca lagunera, en Coahuila, tras el ataque mortal el viernes pasado contra una maestra y el suicidio de un agresor de 11 años, tras ultimarla y dejar a otros 6 heridos. La tragedia conmovió a la sociedad mexicana y puso nuevamente los reflectores en los severos problemas para garantizar los derechos de los niños y el fracaso de las políticas de prevención para frenar el fenómeno entre los más vulnerables, los menores de edad. El problema es de interés público y para muchos expertos revela una crisis de salud pública. Algunas autoridades han tratado de explicar el ataque como el consumo de videojuegos violentos, pero el problema parece multifactorial y va desde descomposición del tejido social hasta la desintegración de las familias, como es el caso del niño de Torreón. Posiciones 1. El presidente López Obrador afirmó que se debe insistir en la convocatoria a una constitución moral para definir preceptos encaminados a tener una sociedad mejor. 2. La Suprema Corte revisará si es constitucional el operativo Mochila Segura, implementado en 2007 para evitar la introducción de armas, objetos peligrosos y drogas a las escuelas públicas y privadas. 3. El alcalde de Torreón, Jorge Cermeño, dijo que seguramente el niño tenía algún tipo de problema que no se reflejaba, pues tenía buenas calificaciones y no presentaba signos de algún tipo de alteración. ¿Qué acciones deben emprender la sociedad y el Estado para impedir que esta clase de tragedias sigan sucediendo? Psicólogo en la UNAM. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar con nosotros en Opiniones Encontradas. No había pasado prácticamente tiempo después de conocerse la tragedia, cuando ya el alcalde de allá de Torreón, Jorge Cermeño, ya había salido a decir que este era un asunto atribuible a los videojuegos. ¿Qué le parece? La verdad es que es importante el diagnóstico, porque a partir de la certeza de poder saber y analizar y valorar lo que sucedió con el asesinato de la maestra a cargo, a manos de uno de sus alumnos allá en Torreón, el Colegio Cervantes la semana pasada, es que se va a poder diseñar políticas públicas para un sector en el que los derechos, como el de los niños, como sabemos en nuestro país, no está en absoluto suficientemente garantizado. Déjenme arrancar con los invitados que hoy me acompañan. Me da mucho gusto que esté con nosotros Hugo Sánchez del Laboratorio de Neuropsicofarmacología. Exacto, de la UNAM. Te agradezco mucho, Hugo, que estés con nosotros. Ya hemos comenzado a platicar del asunto. Le va a interesar mucho la perspectiva que él trae. Me da mucho gusto también Carlos Mora, abogado. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Qué gusto estar contigo de nueva cuenta. Gracias. Y sobre todo, muchas gracias, Mariana Benítez, como todos los lunes. Un placer tenerte aquí. Querido Pepe, y buenos días. Me imagino que estás conmovida como sucedió con lo que sucedió y con lo que hemos vivido casi todos en este país desde el viernes pasado. Y a mí me interesa particularmente que arrancaras
con tu punto de vista, tú has estado dentro de la Procuración de Justicia. ¿Cómo debe de ser, Mariana, la respuesta de la autoridad? Porque evidentemente, perdón que insista, pero salir con diagnósticos como ¿no? de Cermeño, sí. Me parece que es grave porque confunde. Confunde. Esto es un caso muy complejo. Digamos, lo que estamos hablando de la violencia en las escuelas no se trata solamente de tiroteos y de balazos. Me parece que la violencia en las escuelas pues es mucho más. Está involucrado los niños, la violencia a la que están sometidos, el entorno violento en el que están sometidos, están involucrados los padres, están involucradas las instituciones educativas, su personal, los maestros. Entonces, no podemos llegar con una respuesta tan fácil como decir, bueno, fue un videojuego y esa fue la causa. Si bien ha sido un tema aislado, como bien lo decías al principio, de que en cuestión de dos décadas han sido pocos los casos. Sí, muy pocos, 5 casos, mientras que tienes a Estados Unidos, que en el último año, en 2019, hubo 50 tiroteos de este tipo. Sí hay un problema, sí ayuda a volver a poner el foco, por si ya se nos había olvidado, en lo que está pasando en las escuelas, porque ahí es en las casas, en los hogares, y es en las escuelas donde se genera, se multiplica, se vuelve normal la violencia, desde el bullying, el acoso y bueno, todo tipo de reacciones que los menores están pues ahí expuestos, ¿no? Entonces, me parece que es muy oportuno. Qué bueno que dijo Esteban Moctezuma que se va a retomar el tema. A mí me parece desafortunado que se quiera atender con un programa como el de Mochila Segura. Me parece que va mucho más allá, que además atenta contra la propia dignidad de los niños. Hoy vi una imagen terrible, niñitos chiquitos, y ya están las policías con perros. Imagínate en qué entorno van a crecer nuestros niños si esto realmente se vuelve política pública generalizada en todo el país. Mochila segura, revisarles mochilas, que haya personal de seguridad en las escuelas. Me parece que no va por allá. Me parece que tiene que haber un verdadero esquema donde colaboren para prevenir familias enteras, los padres, desde luego los profesores, el entorno escolar y las autoridades. Normalización de la violencia, dice Mariana, le preocupa que ese tema pueda ser, digamos, parte del caldo de cultivo y el detonante de acciones como esta. Desde el punto de vista y el estudio que tú has hecho de estas situaciones, ¿cómo lo ves? ¿Es un problema de normalización y entonces jalar el gatillo ya es un asunto normal o cuál es tu interpretación? No es un asunto poco el de jalar el gatillo, ¿no? Creo que aquí tenemos un problema que se ha venido suscitando desde mucho tiempo y que es el cómo hemos ido de manera general incrementando los niveles de violencia en el país. Esto lo que genera es que los niveles de ansiedad y de estrés se van incrementando de manera significativa, lo que trae como consecuencia que nuestros umbrales ante la percepción de actos violentos se va incrementando. No es que veamos normal la violencia, sino que cada vez necesitamos más violencia. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era niño, en el pueblo decían es que hubo un muerto en la feria, entonces todo el mundo se alarmaba. Pero si tú ahora ves el noticiero, si no hubo 10 muertos, un descabezado, 5 asaltos, ya no está impactante, ya no está importante. Entonces, cada vez necesitamos más y más y más y más y más porque tenemos un mecanismo de adaptación. O sea, imaginémonos que trajéramos a alguien de la década de los 80 ahorita, se infarta inmediatamente. Entonces, necesitamos mecanismos adaptativos que nos permitan soportar la violencia, que nos permitan adaptarnos a estas nuevas condiciones y, desgraciadamente, nuestros niños van teniéndolo. Entonces, hay estudios súper interesantes en los cuales, si la madre está en estrés, reconfigura el sistema nervioso central del producto, y entonces el producto nace con una predisposición a tener respuestas asociadas con la ansiedad y con el estrés. Se prepara incluso in útero. Entonces eso significa... desde el útero. Claro, desde el útero. Entonces eso significa que las escaladas de violencia los niños las van resistiendo. Entonces tenemos primero prenatal, luego perinatal, porque la gente cree que los niños son esponjas para lo positivo. Un niño es esponja para la agua sucia y para el agua limpia. Entonces, el que yo me porte violento en casa, el que yo tenga ciertas actitudes inclusive machistas, el que
que yo tenga actitudes despótricas, el que yo sea una persona violenta, pero diga, no, eso no lo entiende el niño, está muy mal. El niño, aunque no presente un lenguaje perfectamente estructurado, no significa que no esté aprendiendo información y que no esté incorporando. Entonces, todo esto va sumándose, entonces pensemos que es como una especie de río en el cual van confluyendo diferentes entradas al río. Tenemos violencia, tenemos situaciones de inseguridad, tenemos ansiedad, tenemos estrés, tenemos que ahora los niños están ausentes de los parques, donde podían descartar una gran cantidad de energía. Claro. Ahora los recluyes en casa porque te los pueden robar, porque el narco pasa, porque los pueden balacear. Entonces los recluyes en el interior de tu casa, no tienes, desgraciadamente muchas familias no tienen cómo contenerlos. ¿A qué recurren? A la televisión, recurren a los videojuegos. O sea, estarías hablando de, en términos, digamos, tratando de resumir, hemos aumentado el nivel el umbral del dolor y de la ansiedad, y de la ansiedad. Claro. Es decir, podrías incluso decir, por ejemplo, tú como abogado, que estos serían elementos que pueden configurar un problema de salud pública. Por supuesto. ¿O es excesivo decir esto? No, es muy claro y muy conciso lo que Mariana y Hugo nos han descrito en este momento. ¿Por qué razón? Porque bien lo acaba de explicar Hugo, en el sentido de que nos hemos vuelto ya más bien tolerantes a cualquier tipo de condición de agresión en todos los niveles. Es decir, no existe una manera de acabar con la política pública en el sentido de la política criminal, a bajar los niveles de delitos. Vamos a cumplir un año que se hizo una ampliación del catálogo de delitos, y dime qué delito ha bajado. Ninguno. O sea, no ha funcionado. Hay cosas que no podemos darle una pastillita, un mejoral a la sociedad cuando no estamos atacando el verdadero fondo. Y ahorita me tengo que ir a un corte, pero no puedo dejar de preguntarte, y en este aumento de delitos, imagínate si ahora regularan o quisieran sancionar algunos videojuegos. ¿Eso tú crees que ayudaría? Por supuesto que no. Pero bueno, esas son las versiones que andan corriendo ahí en la Secretaría de Gobernación. Claro. Un poco, regreso contigo. Estamos en Opiniones. ¿Cuál es el diagnóstico y por tanto la política pública respecto a casos como el que conocimos del homicidio de un niño de 11 años a su maestra el viernes pasado, pero más allá de la violencia en las escuelas? Me quedé contigo, Mariana, y lo recordábamos hace un minuto en el corte. Tú lo decías, ha habido incluso casos, tenemos recientemente, por supuesto es una cosa distinta, pero también de situaciones de enorme estrés y ansiedad que mencionaba Hugo, en el caso del ITAM. ¿Cómo debe ser la respuesta de las autoridades? Lo que comentábamos ahorita es eso, ¿no? O sea, realmente para prevenir, pues no previenes balazos revisando las mochilas de los alumnos. Previenes trabajando con los menores desde esa edad, desde la educación primaria o inclusive desde antes, con los menores, identificando desde enfermedades mentales, identificando deficiencias que tengan en cuanto a la atención, etcétera, claro, que les retrasan el aprendizaje. Pero fíjese que qué bueno que lo menciona, perdón que le interrumpa, pero no quiero que se me vaya la idea, porque hay un punto súper importante que es la salud mental en México no es considerada salud, ¿no? O sea, si usted se rompe un pie, le dicen, sí, te doy una incapacidad. Si usted tiene una enfermedad, tiene presupuesto. Claro, pero si te descalabras o si te cortas un brazo. Pero si tú dices, tengo ansiedad, la gente dice, bueno, ¿pero eso qué? Claro. Párate, ve a trabajar. Dices, tengo depresión, no se considera realmente la enfermedad mental como una cuestión de salud primaria. Y no les damos el tratamiento a los menores. Si no le damos a los adultos, ese punto, la salud mental. Y retomo un espléndido artículo que fue publicado en El País, de una investigación que hizo Karina García, una estudiante, por cierto, del norte, donde en su tesis doctoral lo que hizo fue entrevistar a 33 personas que participaron en el narco, ¿no? O sea, gente que estuvo involucrada en el narco. Y algo bien importante, y de las conclusiones más importantes es, uno, no se nace violento, se hacen violentos. Por supuesto. Entonces, y todos tenían un patrón donde referían haber vivido violencia, haber presenciado violencia doméstica contra sus madres, y fue guardándose un rencor contra sus papás. Varios de ellos dijeron, yo crecí y yo juré que algún día iba a matar a mi papá, ¿no? O sea, era mi promesa, ¿no? Entonces, ahí, eso lo traigo a colación porque de verdad me quedó muy claro.
no se nacen violentos, se hacen. Entonces, ¿qué está pasando en las casas? ¿Y qué está pasando también en las escuelas? Porque los niños puede que no sean violentos, pero si crecen en un ambiente violento en la casa y se refuerza esa idea en la escuela, pues se tienen que volver violentos para Bueno, a ver, sobrevivir en ese entorno. Frente a eso, lo que dice el presidente López Obrador es retomemos la cartilla moral. Esto lo hace más necesaria que nunca, así dijo. Sí, claro. Es decir, hay que moralizar desde las casas y en las escuelas. Esa es la solución para un problema de ansiedad y de salud. Sí, yo no diría como que, claro, no, yo no Hugo. le apostaría a todos mis canicas a nada más eso, ¿no? O sea, yo creo que tiene que empezar, y yo creo primero por reconocer la existencia de la violencia dentro de la familia. Un problema que tenemos en México es que si yo le pregunto a nosotros, inclusive en este panel, ¿a quién le dieron de nalgadas de chiquito? A lo mejor uno levanta la mano. ¿A quién le metieron en el closet? A lo mejor uno levanta la mano. ¿A quién le pegaron con la cuarta? A lo mejor uno levanta la mano. Entonces, ¿qué significa? La violencia en México es algo que nos cuesta reconocerlo porque nos atañe de manera personal. Esto hace que estudiar a los niños sea muy complicado. No se hace, se va haciendo desde las primeras porque nalgadas. parecería que fuera la recriminación a los padres. A mí también. Claro, A todos. claro, pero entonces Y sería alguna vez recriminar un a los padres. cinturonazo. Sí, un cinturonazo. Claro, entonces, bajo esta chanclazos. perspectiva, Bien merecido, lo por que cierto. necesitamos es una reformulación Pero de yo creo cómo que es a lo que debemos, interactuamos dentro de la efectivamente, familia. o sea, ¿cuál es el tema Carlos. que estamos pasando? Ajá. O sea, el reformular efectivamente y la cultura, todo esto es cultural, porque también viene mucho de nuestras casas. ¿Cómo estamos educando? ¿Qué es lo que nos afecta? ¿Cómo es tan fácil que un menor, lo que platicamos en el corte, cómo es que tuvo la facilidad de tener 2 armas y manipularlas? 9 disparos. O sea, no es hubo el tiempo suficiente Bueno, para... ahí la información que tenemos de tu pregunta es, parece que aprendió a disparar, así dice ¿En la dónde? investigación de la Fiscalía, en Internet, y 2. Por eso. Las 2 armas eran de su abuelo y no tenían permiso. Además de todo ello, quiero sumar esto. Todo este tema de, no lo puedes enfocar, como bien lo decía Mariana, a un tema de videojuegos. Eso es un absurdo, es imposible hablar un tema de esa naturaleza, que eso se concentra este conflicto. Esto va, como bien lo estamos platicando, en temas culturales, en temas de educación que vienen desde casa. ¿Qué sucedió? También un tema ahí que es de mucho análisis. Los menores que salieron y que fueron también heridos, salieron a ver qué fue lo que sucedió de acuerdo a las investigaciones. Sí. Hay un protocolo de actuación, el cual es complejo para la institución educativa, dado que podemos leer ahorita en muchísimos lugares, sobre todo en lugares de violencia que no está fuera nada de contexto todo el estado de Coahuila, donde los menores se les enseña que se escuchan disparos y lo primero que hacen es tirarse. Sí, es cierto. Porque no los controlaron para que pudieran, Claro. para que no salieran. Se hubieran evitado más situaciones. La propia profesora pudo haber evitado también su propia muerte. Bueno, pero a ver, el caso es, a ver, sí tenemos un problema de violencia en la escuela, y yo diría, frente a casos como este y otros, ¿cuál tendría que ser la política pública? Enfocada a un problema de salud, enfocada a involucrar a los padres y dirigida a las familias, o enfocada, pues como lo están tratando de hacer, con medidas, digamos, punitivas o... Pues no es una sola, ¿no? Es Sí, como de decir, revisar las mochilas. Quítenle los videojuegos. No se resuelve con eso. Yo creo que tiene que atender a los diversos factores que originan la violencia en las escuelas, y me parece que sí tendría que ser algo mucho más completo. Desde, sí, reforzar valores de tolerancia, de paz, evitar violencia, etcétera. Tampoco eso es todo. Una atención temprana de la salud mental, ¿sí? Foco en la salud mental, trabajar con los padres de familia, prevenir este tipo de situaciones Ahí déjame de traer riesgo en las una escuelas. opinión te la decía hace rato, de tu colega Ostrowski, de la UNAM, que decía, no se metan con las mochilas, métanse con la salud mental, lo que está diciendo Mariana. ¿Tenemos capacidad? Creo que no hay capacidad. O sea, para empezar hay que privadas, ser... públicas. No hay que ser ¿Cuántas honestos. tienen psicólogos? Hay que ser ¿Cuántas honestos. escuelas de este país A tienen veces- un psicólogo para atender? A veces que hay un psicólogo para una escuela de más de 5,000 alumnos. Entonces, Un ese es psicólogo para 5,000. uno solo para 5,000, Ok. ¿no? Entonces, eso se vuelve una cuestión brutal, ¿no? Sí. Hay que ser muy honesto en eso. Yo creo que se tiene que empezar, primero, por tener un claro y específico control sobre la salud mental de los alumnos, y empezar a contratar personal capacitado para atender estas necesidades. Sí. Es decir, el alumno está triste, cuáles son las características. Yo creo que hacer un diagnóstico neuropsicológico a todos ahorita, perdón, pero es un poco complicado. ¿Por qué? Necesitaríamos infraestructura. Necesitaríamos profesionales de la salud que estén capacitados para hacerlo, y no solamente Es el caso de neuropsicológicamente, Militam. en violencia. Simplemente, ¿qué Claro. pasó? Es una universitario Y que no había- falleció, o sea, pues, le mire, quitó la vida
O sea, estamos hablando que son distintos. A ver, pero importa el más bien reclamo del estrato. ITAM era la misma. Sí, por eso. Queremos que se reconozcan los problemas de salud y se atiendan. Por eso, pero aquí el porque tema- no ha habido Yo atención entiendo que suficiente. los recursos son finitos, pero te digo algo, no debemos renunciar a que en las escuelas haya personal que, si bien no le va a hacer un análisis a cada uno, sí esté ahí para atender a los niños y niñas, que los profesores, por ejemplo, identifiquen claramente de, oye, ha estado haciendo estos comentarios, ha tenido este comportamiento violento, o sea, que tengan contención por parte de expertos en eso. Yo creo que, en principio, entiendo el tema del presupuesto, pero no debemos renunciar a aspirar a tener gente que pueda atender estos casos. Aspirar formaría un poco parte, digamos, de políticas de prevención. Sí. Hasta donde logro Claro. ver. Las tentativas que hemos hecho en este país de tener políticas de prevención, pienso en el sexenio pasado, se creó una subsecretaría de prevención, a los 2 años la dejaron sin recursos. Sí, pero sin un peso. no porque algo funcione mal, porque si no estaríamos cayendo en la lógica de López Obrador. Hubo corrupción en el Seguro Popular, eliminémonos. Hubo corrupción en las estancias infantiles, eliminémonos. No, o sea, me parece que si ha fallado los esquemas de prevención en el pasado, pues no tendrían por qué decir, hay que ver qué es lo que falló, pero hay que apostarle a la prevención. Leía hoy la opinión de alguien que decía, no, es que lo que se necesita es un criminólogo en cada escuela para que vaya detectando los patrones criminales. No, bueno, esto ya es una locura. Antes de eso creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Ahorita te vamos a preguntar de los criminólogos, porque sí me parece que hay que dar respuesta a eso. Sí hay que dar respuesta a eso, porque esa clase de ideas rondan y me parece que Lo no leí pueden hoy en un quedarse experto. sin respuesta. Déjame ir atrás. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la causa? ¿Qué explica lo que sucedió el viernes pasado en Torreón, el asesinato de una maestra por su alumno de 11 años? Y me quedé contigo, Hugo Sánchez, y decía Mariana, he escuchado hasta propuestas de llevar criminólogos o tener personal que pueda estar evaluando el perfil psicológico de los alumnos. ¿Es por ahí donde debe ir la política pública? No, porque al final tendríamos un ejército de personas haciendo un montonal de diagnósticos y tendríamos que todas nuestras instituciones mentales estarían abarrotadas. Porque inclusive en esta mesa cada uno tenemos nuestra propia patología, que la encaminamos a donde debe ser, es totalmente distinto. Entonces, bajo esa perspectiva, creo que la política debería de ser, uno, aceptar consultoría sobre profesionales específicos en temas y tener, sí considero que debe haber a futuro un aparato que permita a profesionales de la salud tener una mayor incidencia en las escuelas, pero creo que también tenemos que trabajar con las familias y con la casa. Los valores básicos, los principios morales, éticos, se adquieren en las primeras etapas. ¿Quién te enseñó a decir salud, gracias? El seno materno. ¿Quién te enseñó a decir con permiso, gracias, esto está bien o está mal? La gente cree que los niños no tienen moral. Claro que tienen. La moralidad, como es este juicio valorativo entre qué puedo, qué no puedo hacer, se da en la familia. Entonces, cuando se permite y cuando se da esta generación desde la narcocultura, la veneración de la violencia, la apología del crimen, veamos la televisión. O sea, tenemos series de narcos a más no poder, tenemos series de personas ultraviolentas y les rendimos tributo. Entonces, ¿cómo esperamos dentro de este contexto de narcoviolencia que no se lleve a la escuela? Y entonces ahora queremos acabarlo con un ejército de diagnosticadores de la salud mental. Creo que no va por ahí el caso, ¿no? Creo que tenemos que trabajar en diferentes niveles. Yo no dije un ¿no? ejército de diagnosticadores, yo dije personas que puedan servir en las escuelas como, digamos, atender a los alumnos que los propios profesores refieren que pueden estar enfrentando alguna situación. Se murió la mamá, se murió el papá, los papás se divorciaron, ha estado manifestando comportamiento violento, en fin. Psicólogo, sí, pero no que se dediquen a hacer escuela. un perfil psicológico a cada alumno. Creo que es distinto, ¿no? O sea, pero yo sí creo que debe estar cerca profesionales en esta materia de las escuelas. No sé cuántos por escuela, pero sí creo que tienen que estar cerca. Ahora, y desde luego eso no excluye todo lo demás que yo ya dije. Ahora, la casa, trabajar con las instituciones ahora, escolares, yo agregaría algo que viene a decir Mariana. Agregaría en esto, para cerrar, que no podemos negar, y también lo acaba de decir muy atinadamente Hugo, no podemos cegarnos con la violencia que estamos viviendo día tras día. O sea, es crudo, pero es una realidad, es parte de nuestra vida y es también parte de nuestros hijos. Entre ese sentido, como tenemos que vivir con lo que nos hace ahora tan normal ver muertos, descabezados, etcétera, desmembrados, tenemos que afrontar ese problema. Yo comentaba que debemos de enseñar a los niños, porque realmente no los podemos dejar fuera de este contexto, enseñarles que eventos de esta naturaleza debe de haber, junto con las instituciones, junto con las secretarías de Estado,
eventos de cómo actuar, protocolos de actuación. A ver, pero fíjate. No nos podemos hacer un lado. A cambio de eso, lo que hemos tenido ha sido, y enumero algunas respuestas, pues videojuegos, dice una autoridad. Secretaria de Gobernación, pues podría ser que sería bueno que los regulemos. Segunda respuesta. Ya están regulados. Tercera respuesta. Ahorita voy con eso contigo. Tercera respuesta. Pues vamos a regresar a mochila. Seguro que incluso ahora la Corte va a empezar a analizar para ver si no es violatoria de los derechos humanos de los niños. No. Es decir, tengo la impresión de que los que están más desconcertados son las autoridades. Totalmente, es que desconocen ese mundo. Todos los videojuegos tienen una letra que es E y significa everyone, todo mundo puede jugar. Una letra que es CH, child, niños, una que es T, teen, una que es A, adults, una que tiene A más, adultos maduros solamente, y otra que dice NR, todavía no tiene rating. Entonces, ¿qué significa? Si tú como padre de familia ves que el videojuego que te pide tu niño de 10 años tiene una M, no se lo compras, porque es para gente madura. Significa que usa violencia, lenguaje explícito, sexo e inclusive situaciones que no comprende. Entonces, ¿cómo llega eso a sus manos y cómo piden tener un rating de los videojuegos que ya existe desde hace más de 20, 30 años? De verdad es increíble que salgan con una solución de esa naturaleza. ¿A qué lo atribuyes, Mariana? ¿Están un poco lentas las autoridades o no han sufrido el proceso de adaptación? Yo recuperaría lo que bien decía Carlos antes, a ver, que también hay que atender una parte, cómo enfrentar una emergencia, porque también es importante. En Estados Unidos han implementado, porque ellos sí han tenido, pues bueno, decía yo, casos, en un año 50 masacres, claro, pero bueno, sí. hay masacres que nos han quedado muy claritas en la mente, como el caso de Columbine, que fue 99, que además fue inspirador de desastroso este en caso, 99, que además fue aparentemente. inspiración aparentemente. Pero en Estados Unidos han implementado desde aplicaciones, apps, para que los profesores, maestros los profesores, padres de familia, alumnos puedan compartir alguna inquietud sobre algún compañero o algo que esté pasando en el entorno escolar. Desde eso hasta, fíjate, diseñaron sistemas de reconocimiento facial en las escuelas. No es algo generalizado, pero hay escuelas que han tomado ese paso. Pero realmente no ha funcionado del todo bien, porque también las imágenes con las que comparan estos posibles delincuentes, pues también no tienen absoluta certeza, no son tomadas de la autoridad judicial. Tercero, han hecho también diseño de espacios seguros, también se han dedicado a construir escuelas donde el cerrojo, el tipo de puerta en el caso de alguna emergencia, etcétera. Y algo que me gusta es eso, los simulacros de emergencia. Sí tienen que estar capacitados los profesores y el cuerpo directivo de las escuelas de qué hacer en caso de una emergencia. Ahorita decía Hugo, a lo mejor la propia maestra pudo, no estoy culpando a la maestra, ojo, o sea, lo refería a Hugo. ¿Qué pueden hacer de pronto los profesores ante una emergencia así? ¿Cómo reaccionar? Si tú no tienes ninguna idea de qué puede pasar y cómo reaccionar, pues evidentemente tienes menos herramientas para contener una situación de crisis. Y además te agrego, el caso de Torreón es especialmente revelador. Una de las entidades que entre 2010 y 2012 vivió uno de los picos de violencia más altos de la guerra contra el narco. Así es. Y ahí incluso, Carlos, vamos de salida, se ha querido politizar. ¿Qué te parece? En algunos casos, recordando algunas de las cosas que yo también he leído, y ahorita voy contigo, Hugo, pues estos son los niños de la guerra contra el narco, es decir, responsabilidad de los gobiernos anteriores. ¿Nos sirve politizar un asunto como este? Yo creo que no es nada atinado politizarlo, porque estamos jugando y estamos subiendo al ring una serie de personas que fallecieron de una forma trágica. Y con eso no se puede jugar, aunque lamentablemente lo hacen mucho las instituciones. En esos temas no podemos seguir culpando ya lo que pasó, porque este gobierno tiene que ser responsable de lo que está pasando. Y tiene que regular más que quejarse de lo que tenemos que estar enfrentando. Pero no puedo pensar que esto nada más está en manos de lo que se tenga que regular. También están, como bien lo comentaba Hugo y Mariana, viene también desde nuestras casas. Viene también desde las instituciones, viene de todos los que somos responsables en todo este mercado de trabajo. Entonces nos toca a todos estar trabajando, aun cuando muchas cosas no nos gusten, ¿sí? Tenemos que entender, así como hay protocolos para los simulacros de sismos, ¿por qué no tenemos esto también? Claro. Porque reitero de nueva cuenta, vivimos bien lo dijo Hugo, una narcoviolencia a todo lo que da, ¿sí?
series de televisión, Pues, etcétera, películas, de todo hay. Pues ojalá que Tenemos los seguirlo. busquen, Hugo. Ojalá que busquen a los psicólogos de la UNAM para invitarlos Totalmente. a colaborar en esto. Lo más importante y que nosotros siempre abogamos es que tiene que haber un conocimiento basado en evidencia, cuestiones empíricas que nos puedan dar resultados viables. O sea, si tu niño tiene violencia y lo llevas a que le haga una limpia, no va a funcionar. O sea, la verdad es que hay con el profesional de la salud capacitado. Pues ahí queda, yo me tengo que ir, se me terminó el tiempo, se me agotó. Muchas gracias, Mariana Benítez. Gracias, Como siempre, un muchas placer gracias. haberte tenido. Muchas gracias, Hugo Sánchez, psicólogo de la UNAM, del Laboratorio de Neuro. Psicofarmacología. Es eso. Y muchas gracias, Carlos Mora, abogado. Muchas gracias a los tres. Gracias, muchas Pero sobre gracias. todo, muchas gracias a usted por haber estado con nosotros hoy en Opinión